La doctora Giovanna Nájera es abogada graduada en la Universidad Regional Autónoma de los Andes, UNIANDES. Además es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, UES. La pregunta que analizará dice: ¿está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? Bien, veamos entonces cuáles son las reflexiones, cuál es el análisis que tiene la doctora Nájera para compartirnos con nosotros. Estimada doctora, muy buenas tardes, bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes con todos, estimados miembros de la sala, panelistas, estimado doctor Damián Armijos, un gran saludo fraterno. Eh, para efectos de presentación, identifico, soy la abogada Giovanna Nájera Tello, de profesión, y cuento con una maestría, como lo mencionó el doctor Armijos, en Derecho Constitucional. Bueno, para mí es un honor enorme, muy grato estar en el día de hoy en esta jornada académica y más que todo nutriéndonos de conocimiento constitucional. ¿Para qué? Para poder fortalecer una cultura legal en nuestro país y poder erradicar el cáncer social que abarca totalmente nuestro estado ecuatoriano y Latinoamérica también, ¿por qué no incluirlo? Lo que es la corrupción y más que todo la violencia. Bueno, la pregunta que me tocó a mí dar la exposición es si usted está de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal, que es la norma penal vigente que hoy en día tenemos y rige en nuestro estado ecuatoriano. Para poder comprender la importancia de esta pregunta, es necesario poder analizar los antecedentes históricos y poder situar la problemática actual que nace en estos últimos años. Hemos observado y se ha detectado un índice un índice estadístico o un índice donde se incrementa también el uso progresivo de este tráfico de armas y donde se ha observado un aumento preocupante en la tenencia y porte ilegal de armas. De esta forma, en nuestra sociedad se ha ocasionado un incremento prudencial de índices de violencia y delitos relacionados con armas de fuego. Es de carácter fundamental tomar medidas que puedan mitigar y que puedan contrarrestar esta situación y garantizar la seguridad ciudadana y la seguridad jurídica del Estado ecuatoriano. Históricamente, el país ha enfrentado desafíos significativos. ¿Significativos en qué? En cuanto al control y regulación de armas de fuego. El país se encuentra hoy en día en una conmoción social, en una conmoción o en un estado crítico, alarmante, en el que hoy en día las personas, los ciudadanos, los civiles, nos encontramos totalmente amedrentados en la situación caótica de que vemos a jóvenes, a niños hoy en día con armas, con fusiles, con municiones, con armamento bélico que es únicamente y exclusivo de las fuerzas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Entonces, al tipificar el delito de tenencia o porte de armas privativas y de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el Código Orgánico Integral Penal surge con la intención de regular de manera precisa y concisa y efectiva el uso y posesión de armas en el país. Esta reforma
explora salvaguardar que el monopolio legítimo del uso de armas por parte de las autoridades competentes, sin afectar, obviamente, tratando de que esto no pueda restringir el uso de las armas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para que en estas no pueda afectar las armas permitidas al uso civil. También en base a este análisis que he realizado, resulta imperativo establecer normas estrictas, pero más que normas estrictas, que no desalienten y más que todo sancionen el uso individuo de armas privativas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esta reforma al Código Orgánico Integral Penal provee un marco legal sólido para poder enfrentar esta problemática. Y al tipificar el delito de tenencia o porte de armas privativas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, establece una clara línea. ¿Donde qué? Donde los ciudadanos responsables que cumplen con la ley y las personas que buscan utilizar armas para fines ilegales, también esta medida contribuye a qué? A que se fortalezca el monopolio legítimo del uso de armas por parte de las autoridades competentes. Seguidamente, al poder regular la tenencia y porte de armas privativas, es importante destacar, y más que destacar, poder identificar como ciudadanos y más que conocedores de la doctrina constitucional y de ser abogados, tenemos que identificar que estas medidas no afectan al derecho legítimo de los ciudadanos, a la posesión, a la posesión y uso de armas permitidas para uso civil, siempre y cuando usted cumpla los requisitos establecidos por la ley. La reforma, ¿qué busca? Busca poder distinguir entre aquellos que poseen armas de manera responsable y aquellos que buscan utilizar armas para cometer actos ilícitos, que eso es lo que nosotros como ciudadanos del Estado ecuatoriano y como personas no queremos, la proliferación del uso de armamento bélico en manos de personas que puedan contrarrestar y que puedan afectar a la ciudadanía, como hoy en día nos encontramos en un estado caótico de conmoción social, donde vemos a niños, adolescentes, donde vemos a jóvenes con armamento, con fusiles, con metralladoras, que más adelante vamos a profundizar el armamento característico que es permitido y que no es permitido. Citando el Código Orgánico Integral Penal, que es la norma que rige y determina más que todo la tenencia de armas, municiones y explosivos, se encuentra tipificado en esta misma norma en el artículo 360. ¿De qué manera? Distinguiendo entre la tenencia y porte de armas con su pena privativa de libertad, la cual de esta forma, ¿qué diferencia? A la tenencia como el derecho a la propiedad legal de un arma que pueda estar determinado en un lugar, dirección particular, domiciliaria o lugar de trabajo, para lo cual se requiere que la autorización de la autoridad del Estado competente, ¿ya? De la autoridad competente del Estado, perdón, cuyo caso, al no ser sancionada, al no ser así, esta persona será sancionado con una pena privativa de libertad de ¿qué? De 6 meses a 1 año, al no contar con los requisitos que me determina este artículo de la normativa penal. Seguidamente, también diferenciamos entre la tenencia y el porte de armas. ¿El porte de armas en qué consiste? En llevar consigo o a su alcance un arma permanentemente dentro de una jurisdicción definida, para lo cual se requiere la autorización de la autoridad, y la persona que de esta forma porte el arma de fuego sin autorización será sancionado con una pena privativa de 3 a 5 años, como se establece en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Entonces, una vez
una vez establecida la diferencia entre la tenencia y el porte de armas, ¿qué podemos identificar? Que en una última instancia, cualquier reforma legal que se establezca debe equilibrar, debe balancear la protección de la seguridad pública con el respeto a los derechos individuales, con el respeto a los derechos ciudadanos, con el respeto a la seguridad jurídica más que todo, y buscar siempre reducir el riesgo de violencia armada, promover un entorno seguro, promover un entorno seguro para todos los ciudadanos ecuatorianos, que usted pueda salir a la calle y no sienta el temor de que sienta que lo puedan amedrentar o lo puedan a usted eh, acosar o robar con un fusil, con un arma de carácter bélico y totalmente letal, que es lo que hoy en día nos encontramos en esta situación. La Policía Nacional, ya adentrándonos en características ya más específicas del armamento, de las armas que regulan y que están admitidas y son de uso privativo de la Policía Nacional y del Grupo y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Ecuador autoriza el empleo de distintas variedades de armas de fuego para el ámbito civil. ¿Esto qué quiere decir? Que entre ellas se incluyen las pistolas, que son armas semiautomáticas, portátiles, diseñadas para lanzar un proyectil al apretar el gatillo. También se admiten revólveres, los cuales son dispositivos repetidores. Para esto, son de fuego en los cuales se almacenan cartuchos y se liberan un tambor giratorio. También en cuanto a las escopetas que son permitidas, ya su empleo por parte de la Policía Nacional del Ecuador, que determina que en situaciones específicas se puede utilizar esas escopetas. Las escopetas en sí son armas de fuego, ¿ya? Pero con un cañón de superficie lisa que dispara múltiples perdigones o cartuchos con balas. Se encuentran las armas de fuego, eh, se estructuran estas armas de fuego de uso privativo de la Policía Nacional en revólveres hasta calibre 38, pistolas y subametralladoras, perdón, semiautomáticas y también hasta el calibre 9 milímetros. Entonces, ¿qué sucede aquí? Las carabinas de repetición también previamente autorizadas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y también es permitido y es admisible los rifles, que son armas de largo alcance diseñadas para lanzar un único proyectil. También se encuentran permitidos para uso civil de la Policía Nacional del Ecuador. De manera objetiva, la Constitución, ¿qué me reconoce a mí como persona? ¿Ya? Me reconoce que el deber primordial del Estado es garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, el derecho a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática, libre de corrupción. Según el reglamento, a la ley de municiones, explosivos y accesorios, exportación, comercialización y tenencia de armas, ¿qué me dice a mí? Que las categoriza a las armas de fuego y las clasifica en armas de guerra de uso privativo de las Fuerzas Armadas como un uso restringido, puesto que esto es únicamente de uso de la Policía Nacional. Las armas de uso civil y en armas químicas, radioactivas y bacteriológicas. En base a lo expuesto, también es necesario y es imperante identificar que el reglamento determina también a las armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas en pistolas superiores, ya no al nivel, sino superiores al calibre 9 milímetros, puesto que los fusiles y armas automáticas, sin importar el calibre, y los tanques de guerra, cañones, morteros, obuses y misiles de tierra, mar y aire en todos los calibres, lanzacohetes, lanzagranadas, bueno, una caracterización larga que es imperante identificarlas porque
es lo que básicamente me trata toda la pregunta, pero no quiero ser tan extensa en esta parte. Únicamente quiero determinar qué es lo importante de este armamento que me van a, que únicamente es de carácter esencial y privativo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, ¿qué me caracteriza esto? Que son accesorios como lanzagranadas y que estas municiones corresponden al tipo de armas enunciadas y están determinadas y están regidas ¿por quién? Por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ellos son los competentes y la Policía Nacional para poder identificar y clasificar el uso privativo de este armamento bélico y de las armas que son permitidas para la sociedad civil. Según las estadísticas recabadas y obtenidas también, es necesario que podamos detectar una línea de tiempo y poder situarnos en un centro y poder determinar el incremento de armas que fue cada año en consecuencia incautadas por la Policía Nacional y por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En los años del 2020 al 2023 se incautaron alrededor de 4.597 armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Entonces, y el uso privativo de la Policía Nacional, perdón. Posterior, existiendo un aumento, ya no un decremento, un aumento en el índice de incautaciones por año. También se decomisaron en el año 2020 la cantidad de 823 armas de este tipo. En el año 2021, la cantidad de 1.041 armas. En el año 2022, la cantidad de 1.200 y en el año 2023 la cantidad de 1.442 armas. ¿Esto qué quiere decir? Que mediante este análisis surge la necesidad de una reforma a la legislación donde ¿qué? Donde me especifique a mí como ciudadana ecuatoriana que se penalice de forma adecuada la tenencia o porte de armas privativas que son de carácter único y especial de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, puesto que esta situación, este punto de partida me genera a mí, como conocedora de la norma constitucional, me genera a mí un vacío legal, genera una dificultad de persecución y sanción a aquellos que incurren en este delito. Y no solo a mí, sino a todo el Estado ecuatoriano. Porque al despenalizarlo o al legalizarlo o al restringirlo, creemos o la sociedad común normal, ¿qué cree? Que, ok, es permitido portar armas. Y de aquí a mañana vemos en el malecón, en discotecas, en bares, o vemos conflictos porque la gente cree en su mente de que simplemente se ha abierto un aparataje de qué, de poder portar armas de forma abierta, pero no se limita a que se cumplan con requisitos y que se acuda a la autoridad competente o que se especifique el armamento que va a regular o el armamento que usted puede utilizar como civil y para qué lo va a utilizar y por qué lo va a utilizar. Entonces, de esto, esta situación nace en la falta de regulación precisa sobre esta materia, al permitir la proliferación de armas de origen militar en manos equivocadas, como sabemos de estas bandas delictivas, estas bandas que fomentan el caos y la conmoción interna en este estado y buscan generar inestabilidad, buscan generar conmoción, buscan generar altos índices de violencia, altos índices de pánico en la sociedad, como hoy en día nos encontramos. Lo que incrementa el riesgo de inseguridad en esta sociedad, básicamente. Y la problemática que requiere de una reforma legal que aborde de manera integral y efectiva esta situación que hoy en día estamos viviendo. Para hacer un análisis comparativo, también me tomé el gusto, el honor de poder realizar
una legislación comparada con países como México, Argentina, Colombia, donde ellos también incorporan y limitan a la tenencia y al porte de armas en sus legislaciones. Entonces, previo a entrar en materia de otros países en legislación comparada, me parece muy relevante también reconocer las convenciones y los protocolos donde me limitan y me especifican y me restringen las armas que son de carácter bélico. En la legislación internacional, específicamente en el ámbito regional latinoamericano, considera la Convención Interamericana como contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, como municiones, explosivos y otras armas relacionadas en sí. Esta convención fue en el año 1997 y también se encuentra en el protocolo de la Convención de Palermo. Esta convención también está en contra de la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, de piezas y componentes, municiones. Esto fue firmado en el año 2001, en el cual ninguna de estas convenciones obliga en forma directa a la punición de la tenencia y el porte ilegal de armas, sino más bien lo que busca es que obliguen de forma directa a que no se siga fabricando y a que no se prolifere el tráfico ilícito de las mismas. De esta manera, ¿qué trata? Trata de que los instrumentos de cooperación internacional interestatal para la prevención y sanción de la circulación ilegal de armas. Entonces, de esta manera, contiene conceptos y maneja conceptos que son útiles para definir el objeto material de los tipos penales de porte y tenencia ilegal de armas, municiones y piezas en las legislaciones internacionales de las cuales estamos obteniendo un análisis comparativo y ponderativo también para poder identificar lo mejor en esta pregunta que tendremos en la consulta popular. También destacamos la definición de arma de fuego, también destaca la Convención de Palermo, perdón, el arma de fuego como un instrumento que debe tener al menos un cañón para el cual se pueda disparar una bala o un proyectil para la acción de un explosivo. Esto se encuentra tipificado o mencionado, perdón, en el artículo 1, en el artículo 1, inciso 3, literal A, de esta convención, donde me especifica a mí qué es el arma de fuego. Respecto a los delitos de porte y tenencia ilegal, hay que poder diferenciar esto. Hay que poder encasillar bien entre aquellos países que permiten el porte de armas de civiles, como México y Colombia, como lo estaba mencionando hace unos minutos, y los que no son permitidos el porte y tenencia de armas, como países Argentina y Perú. En estos últimos se admite la tenencia, ¿sí? Y se prohíbe, salvo excepciones, el porte. Argentina, la tenencia y el porte ilegal de armas de uso civil total y regulan en una misma disposición en su código penal vigente, asignando así la tenencia de penas de 6 meses a 2 años de privación de libertad, más una multa que ellos deben pagar en el caso de haber incumplido esta norma penal. Y al porte, penas de 1 a 4 años también de privación de libertad y se agravan cuando las armas son de carácter bélico. Seguidamente, en Perú, la tenencia y el porte de armas de fuego y municiones también se regula en una misma disposición, puesto que junto a la fabricación y comercialización de estas mismas, cuentan con penas privativas de libertad de 6 a 10 años e inhabilitaciones completas. Ahora, esta pena se agrava cuando, ¿qué sucede? Cuando el sujeto activo del miembro del grupo de Fuerzas Armadas de este país o de la institución de la Policía Nacional de este país o penitenciaria, en este caso prolifere o distribuya el armamento que es de carácter bélico uso y es exclusivo para estas instituciones.
y cuando más aún se tratan de armas de guerra. Entonces, esta pena oscila entre 10 a 20 años cuando este tipo de funcionarios incurren en este tipo de actos que son de carácter punibles. En conclusión, para el distinguido el grupo de panelistas y para la el distinguido auditorio, la sala, en base a mi análisis constitucional, yo creo que la introducción de la tipificación del delito de tenencia o porte de armas privativas de uso y carácter específico de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el Código Orgánico Integral Penal es una medida necesaria, es una medida oportuna. Más que todo, ¿para qué? Para regular de manera efectiva la tenencia y el porte de armas en el país. Esta reforma contribuye a qué? A fortalecer el monopolio legítimo del uso de armas por parte de las autoridades competentes, ¿ya? No estamos dejándole a libre albedrío a que las personas vivan o se rijan por una compraventa de armas o se crea un tráfico ilícito o se prolifera el tráfico que de por sí existe y se encuentra también sancionado en el Código Orgánico Integral Penal, pero estamos tratando de qué? De limitar este delito a qué? A que no se prolifere otro delito más. Entonces, ¿qué queremos? Que no afecten los derechos de los ciudadanos responsables, ¿ya? Que los ciudadanos buscan o requieren o van al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y cumplen con una serie de requisitos como son pruebas psicológicas, los cursos de tiro, todo este tipo, esta serie de requisitos para poder tener su porte de arma. De esta forma, es un paso importante hacia la garantía de la seguridad ciudadana y el combate de la violencia armada y más que todo, que prevalezca la seguridad jurídica, que es lo que nos interesa a nosotros como personas y ciudadanos del Ecuador. Muchas gracias.